En alguno de los estudios, de las lecciones del estudio de matrimonios, si no me equivoco, comenzaba con este ejercicio, digámoslo así, de reflexión. Y hoy quiero usarlo a manera de introducción para este sermón. Si yo le pido que piense y considere en el opuesto a esta palabra, ¿qué es lo que vendría a su corazón? Si mencionamos la palabra puro, el antónimo o el opuesto es impuro. Si mencionamos la palabra infinito, lo que viene a nuestra mente es finito. Si hablamos de blanco, el opuesto debería ser negro. Si hablamos de bueno, tendría que ser malo. Si hablamos de felicidad, podría ser tristeza. Si hablamos de Cristo, sería el anticristo. ¿Y qué? Si hablamos acerca del antinomianismo. A menudo tendemos a pensar que lo opuesto es el legalismo. Amados hermanos, los fariseos que vuelven a aparecer en escena en este pasaje de las Sagradas Escrituras eran un grupo o una especie de denominación, podríamos decirlo así, de entre los judíos, que en sus días en realidad estaban tratando de reaccionar a un declive o a una decadencia moral. Ese es el significado de la palabra fariseos, separados. Esa era la causa por la que ellos eran como eran en un sentido, actuaban como actuaban en un sentido. Ellos entendieron que lo opuesto al antinomianismo al que se estaban enfrentando en un sentido en esos días, tendría que ser el legalismo. Y esa era su práctica habitual, amados hermanos. Ellos procuraban obedecer la ley de forma absolutamente rigurosa. De hecho, interesantemente, a través de este texto y en los comentarios, me encontraba con un comentarista que decía que se creía que en aquel entonces ellos decían que si alguien de entre ellos lograba obedecer perfectamente la ley de Dios, entonces eso daría lugar a la llegada del Mesías tan esperado. El asunto es que persiguiendo la justicia terminaron en hipocresía. Terminaron viviendo una farsa. Porque su gozo en realidad estaba en exhibir su justicia y santidad, no delante de Dios, sino ante los ojos de los hombres. Lo contrario al antinomianismo no es el legalismo, hermanos, es la gracia. Y esto es lo que este grupo jamás entendió. Antinomianismo y legalismo son hermanos gemelos. Ambos se encuentran en un mismo terrible y grave error. Pero el día de hoy, a través de este pasaje, hermanos, queremos entender un principio básico del Evangelio mismo y de la vida cristiana en la gracia. Y este principio básico que Lucas hoy quiere revelarnos a través de lo que nos narra en estos 11 versículos es el siguiente. Para ser elevados a la gloria, es necesario primero caer postrados en humildad. Para ser elevados a la gloria en un sentido, es necesario primero caer postrados en humildad. Es lo que nuestro Señor Jesucristo mostró e instruyó en esta ocasión, en este contexto particular, que una vez más se trata de un día de reposo, una vez más es en casa de unos fariseos y una vez más es llevando a cabo un milagro de sanidad. Esta es la tercera ocasión en la que Lucas nos narra un contexto igual. Jesús enfrentando a fariseos en un día de reposo y llevando a cabo un milagro de sanidad. La primera ocasión fue en Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11, cuando lleva a cabo ese milagro de sanidad en el hombre de la mano seca. La segunda ocasión fue un poco atrás en el capítulo 13, versículos 10 al 17, cuando Jesús nuestro Señor sana a aquella mujer encorvada.
En esta ocasión volvemos a tener un contexto muy parecido, hermanos. Y de entrada lo que me gustaría señalar, amados hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo no fue invitado en esta ocasión con toda seguridad por causa de la amabilidad del anfitrión de aquella casa, según la costumbre. Y es que, consideremos, era un día de reposo. Era costumbre que entre los fariseos, después de la sinagoga, se invitasen unos a otros para celebrar juntos en medio de un banquete. Y era de costumbre que se invitase particularmente al predicador o al rabí que por allí se encontraba quizá de visita. Y nuestro Señor Jesucristo, como ya hemos dicho, siendo un rabí itinerante, dadas las costumbres, bien pudo haber sido invitado a casa de este gobernante que era fariseo para que comiera en su casa, como una especie de invitado de honor, invitado de lujo. Pero amados hermanos, a la luz de todo el contexto que ya tenemos, no era esa en realidad la razón por la que nuestro Señor había sido invitado. Sobre todo cuando leemos en el versículo número 1 lo que escribe Lucas al decir: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos que le acechaban. Esa era la razón por la que ellos estaban invitando a Jesús a participar de comunión con ellos. Ellos estaban acechándole, y esta palabra ya hemos dicho su significado en otras ocasiones. Esta palabra literalmente significa observar insidiosa y escrupulosamente a alguien. Los fariseos simplemente estaban buscando tender trampas a nuestro Señor Jesucristo para tener motivos de acusarle. Esa era la realidad. La misma palabra griega se usa en Hechos 9:24. Hechos 9:24, allí se menciona también como aplicada a los fariseos, quienes se encontraban guardando las puertas. Es la misma palabra, guardaban las puertas día y noche para matarle. ¿A quién? Al apóstol Pablo en este caso. Es una palabra con una connotación negativa. Y eso es lo que ellos buscaban. Simplemente buscaban atrapar a nuestro Señor Jesucristo a fin de tener motivos para acusarlo. ¿Qué iba a decir nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión? ¿Qué iba a hacer? Eso es lo que ellos estaban siempre a la expectativa. Y amados hermanos, cuando meditaba en esto particularmente, ¿qué ejemplo nos da nuestro Señor Jesucristo de la llenura del Espíritu? Realmente no es sencillo cuando sabes que hay personas acechándote, esperando ver en qué te vas a equivocar o en qué vas a errar, o si vas a decir algo que es en contra de las costumbres, o alguna palabra de doctrina incluso que ellos puedan sacar de contexto. Es algo terrible estar en ese tipo de contextos, hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo, con todo, no negaba estas invitaciones, no negaba el aceptar esta clase de invitaciones, sentarse en medio de estos hombres y hacer uso de sus acechanzas para confrontar sus propios corazones, con una integridad intachable. Pero amados hermanos, este es el espíritu del legalista. El legalista siempre está buscando atrapar y señalar faltas. El legalista siempre está al acecho del prójimo, simplemente tratando de ver esas minucias, esos detalles, esas pequeñeces en las que pudieran estar errando, equivocándose, para comenzar a señalar esas faltas. ¿Y con qué objeto, amados hermanos? Con el mero objeto de sentirse superiores con respecto a su prójimo en el aspecto espiritual. Nuestra cristiandad en estos días está plagada de esta clase de espíritu, amados hermanos. Creyentes, cristianos, que son prontos para ver las deficiencias, los defectos, las faltas del prójimo y señalarlas incluso con otros cayendo en otro pecado que es murmuración. Y haciéndolo porque esto les hace sentirse superiores. Les hace creer que son mejores que el otro. Les hace creer que ellos están menos mal que su prójimo. En el versículo número 2, Lucas sigue diciéndonos: y he aquí estaba delante de él, es decir, delante de nuestro Señor,
un hombre hidrópico. Un hombre enfermo, como muchos otros con quienes nuestro Señor Jesucristo ha tenido ocasión de encontrarse. Un hombre con un edema, como lo dicen clínicamente hablando. Y no es que yo sea médico y pueda hablar acerca de esto, simplemente busqué lo suficiente para tratar de explicar un poco de cuál era la condición en la que se encontraba este hombre. Y esta hidropesía o edema es esa clase de hinchazón de diferentes partes del cuerpo causada por fallas de otros órganos vitales. Al menos así lo encontré. Un médico podría darnos más detalles acerca de esto. Pero entre esos órganos que pudieran estar fallando en el cuerpo de este hombre están el corazón, el hígado o los riñones, y como consecuencia visible se manifiesta esta clase de hinchazón corporal. Y este hombre se encontraba allí. Para los fariseos, recordemos, el sanar en un día de reposo era considerado un sacrilegio e incluso una blasfemia. Por lo que podemos deducir que realmente esto era una trampa. Porque incluso aparentemente este hombre ni siquiera estaba invitado a esa reunión. Porque nuestro Señor Jesucristo en el versículo número 4, después de haberle sanado, dice que le despidió. Puedes irte, puedes retirarte. O sea, aparentemente es como si estos fariseos hubieran acomodado a este hombre justo a la entrada de la puerta para que en cuanto nuestro Señor Jesucristo ingresara a ese lugar, pudiera verlo directamente y ver qué iba a hacer. ¿Volvería a quebrantar el día de reposo? ¿Cometería un acto de blasfemia? ¿Cometería un acto de sacrilegio al sanar a ese hombre? Ellos conocían el corazón de Jesús. Ellos sabían la clase de compasión que Él manifestaba una y otra vez, la misericordia con la que Él se conducía. Por lo tanto, ellos esperaban que invariablemente volvería a hacerlo. Y en el versículo número 3, nuestro Señor Jesucristo habla antes de que le pregunten cualquier cosa, porque dice ahí, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo. Otras traducciones dicen, entonces Jesús respondió a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo. Y ese es el significado más preciso del texto original. Pero ¿por qué respondió si no le han preguntado absolutamente nada? Bueno, porque el Señor Jesús conoce la intención de los corazones. Él ya sabía lo que estaban maquinando. Querían atraparlo, pero Jesús es quien los atrapó a ellos. Y lo hace cuando les dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? De pronto nuestro Señor Jesucristo, con esa sagacidad, en el estudio de Proverbios con los jóvenes, dijimos el otro día que esa palabra tiene dos connotaciones, positiva y negativa. Nosotros tenemos que aprender a ser sagaces, como lo era nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos eran sagaces para lo malo, Jesús era sagaz para lo bueno. Él continuamente mostró su sabiduría confrontando y derribando los ataques que lanzaban en contra suya de manera continua. De manera que con esta pregunta es nuestro Señor Jesucristo a quien ahora pone en un aprieto a estos hombres. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Si ellos respondían que sí, esto iría en contra de todas las enseñanzas que estaban impartiendo una y otra vez a todos los seguidores. Pero si ellos respondían que no, en realidad estarían manifestando la mezquindad de sus propios corazones, la falta de misericordia que hay en sus propios corazones, de manera que dice el texto que ellos tuvieron que callar. Ellos no pudieron responder palabra alguna. Lucas dice en el versículo número 4, mas ellos callaron. Y es entonces que nuestro Señor Jesucristo toma a este hombre y le sana. Y posteriormente a eso, versículos 5 y 6, vuelve a rematar a estos fariseos con las siguientes palabras que les dirige al volverse a ellos. ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y una vez más, versículo 6, Lucas dice, y no le podían replicar a estas cosas. El día de reposo, amados hermanos, es un día santo.
Y ciertamente la ley enseña que es un día en el que no se debe de elaborar. Pero es un día en el que no somos llamados a hacer nuestra voluntad, sino a hacer la voluntad de Dios. Es un día en el que ellos no habían entendido que tenían que aprender a hacer lo que Dios quiere que hagan. Y en varios textos del Antiguo Testamento el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cómo vive usted el día de reposo, hermano? ¿Cómo vive usted este día santo del Señor? ¿Hace en este día su propia voluntad y no la voluntad divina? ¿Cómo está usted tratando este día que Dios ha apartado para nuestro gozo y nuestro deleite? Los fariseos veían este día como una absoluta carga. Era un día de muchas reglas en las que simplemente tenían que estar observando minuciosamente todas y cada una de estas cosas, cuando en realidad es un día creado para que nos deleitemos en la presencia de Dios, para que le alabemos, para que le glorifiquemos, para que nuestras almas encuentren ese necesario reposo. Y lo encontremos a través no solamente de venir y adorar a Dios, pero de la práctica de la misericordia. Misericordia los unos para con los otros. Un día en el que si su hermano peca contra usted, la Biblia lo manda que cualquier día usted tendría que ir y mostrar misericordia y ponerse a cuentas o confrontar bíblicamente hablando, pero un día especialmente en el que tendríamos que practicar misericordia los unos para con los otros, hermanos. Mostrando misericordia a nuestras propias familias, mostrando misericordia a los enfermos, mostrando misericordia a nuestros amados hermanos y hermanas en Cristo. Y esta aplicación nunca se me hubiera ocurrido, pero la leía en un comentario y decía este comentarista que aún dentro de las iglesias locales podemos mostrar misericordia en el día del Señor como familias al invitar a hermanos que están solteros en la fe para compartir con nosotros en ese día de comunión. Mostrar misericordia a los pobres. Mostrar misericordia a los perdidos, hermanos, por medio de compartir la palabra, el evangelio. Es un día para mostrar misericordia. Pero yo creo que a la luz de todo el contexto, este no es el punto principal del pasaje. El punto principal a la luz de lo que continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo, porque observe, después de haber callado la boca de los fariseos, permítanme esa frase, después de haber hecho que guardaran silencio y no pudieran acecharle más en esos momentos, Lucas pasa al versículo 7 y aunque tenemos otro encabezado en nuestras traducciones, recordemos que en el texto original no hay esta clase de divisiones, no hay capítulos, no hay versículos, por lo que yo veo que es una misma idea la que se está planteando aquí, es el mismo escenario, es el mismo contexto, y se nos dice que nuestro Señor Jesucristo comenzó a observar cómo las personas que estaban allí en ese día, en esa cena, escogían los primeros asientos a la mesa, y entonces refirió a los invitados una parábola. Nuestro Señor Jesús aprovechaba cada ocasión para traer instrucción al corazón. Y lo que yo creo que está ocurriendo aquí es que el Señor está disponiéndose a manifestar la raíz, la causa, la base de esa actitud inmisericordia por parte de los fariseos. ¿Cuál es esa causa de falta de misericordia? ¿Cuál es la causa por la que a menudo nosotros no somos capaces de mostrar misericordia? ¿Cuál es la causa por la que usted y yo a menudo estamos simplemente observando las faltas del prójimo sin observar las nuestras? El orgullo, la falta de humildad, el egoísmo, la egolatría. Todas y cada una de estas palabras son aspectos de un corazón inmisericordia. Y esa es la raíz que subyacía en el corazón de los fariseos. Y nuestro Señor Jesucristo ahora no solamente se dirige a ellos, pero comienza a dirigirse a todos los que estaban invitados en ese instante.
Los fariseos, ya había dicho nuestro Señor Jesucristo cuando los confrontó en Lucas 11:43, se caracterizaban porque continuamente buscaban ocupar los lugares de preeminencia en las plazas y a donde quiera que ellos iban. Ellos querían ser observados por todo el mundo. Pero a la luz de este pasaje, ese no es un mal que se limita a los fariseos, pero es una tendencia que hay en el corazón de todos y cada uno de nosotros, hermanos. La tendencia orgullosa, ególatra, egocéntrica, es algo que se encuentra en el corazón de todo hombre, de toda mujer, de todo ser humano caído, hermanos. No es algo exclusivo de los fariseos. Y en este contexto quiero que imaginen lo siguiente. Esta era una cena importante, se trataba de un gobernante. No era cualquier evento social. Era una casa de respeto en medio de la sociedad de sus días. Y la forma en la que solían tener esta clase de banquetes es que ellos no tenían lugares como los nuestros hoy en día. Era otro tipo de escenario el que tenemos que imaginarnos. De entrada, la mesa o las mesas, porque solían poner 3 mesas en forma de U, se disponían de esta forma. De manera que el anfitrión tenía que estar sentado al centro. Y a su diestra y a su siniestra estarían aquellos que eran de mayor importancia. Y así irían sentándose todos los invitados de mayor a menor. De manera que si estabas tú sentado en una de las orillas, significaba que tú no eras tan importante en esa reunión. Pero entre más cerca estuvieran del anfitrión, entonces el rango de importancia de esa persona, el valor, digámoslo así, de esa persona era más alto, era mayor. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo estaba observando de formas sutiles en ocasiones y no tan sutiles en otras. Las personas quizás estaban acercándose un poco al anfitrión para estar saludándolo, para que cuando llegara el momento en el que se pidiera que todos tomaran su lugar, pudieran quizás estar lo más cerca posible del anfitrión y de esta manera manifestar que tenían un lugar prominente en aquella reunión. Esta es la escena que debemos de imaginar. Nos dice un comentarista: los fariseos y los escribas, a pesar de sus pláticas sobre Dios y sus posturas religiosas, eran un grupo egoísta, egocéntrico y ambicioso. El egoísmo siempre reduce la importancia de los demás y aumenta la importancia de la vida propia. Esta era la característica de estos fariseos. De manera que en ese escenario, hermanos, aunque aparece un solo hombre con una enfermedad de hinchazón física, había una gran cantidad de personas hinchadas espiritualmente, llenas de orgullo, llenas de su propia importancia. Personas en búsqueda siempre de los primeros lugares. En otras palabras, del reconocimiento de los demás. Personas que cuando son menospreciadas o se sienten menospreciadas porque no consiguen lo que desean, comienzan a molestarse, comienzan a llenarse de ira. Esas son las personas hinchadas de orgullo. Y esta clase de actitud ocurre por todas partes, hermanos. Ocurre en los hogares, ¿cierto? Ocurre cuando somos testigos de las peleas entre nuestros hijos. Cuando se molestan por causa de que se sienten menospreciados por el otro o porque sienten que están haciendo acepción de personas con respecto a su hermano, a su hermana. Cuando el ser humano se siente de esa manera menospreciado, es causado por este tipo de orgullo. Ocurre también entre los esposos. Cuando hay molestia, cuando hay enojo, porque no se hizo exactamente las cosas como yo quería. Esos son síntomas, manifestaciones de una hinchazón espiritual, de un orgullo, de una jactancia, de un egoísmo. Ocurre en el ámbito de la política, ocurre en los negocios, ocurre en la farándula, y lo triste es que ocurre en la iglesia.
Ocurre cuando un hermano comienza a sentirse triste o deprimido debido a que absolutamente nadie reconoce la labor que éste está llevando a cabo. Ocurre cuando nos molestamos porque la mayoría de la membresía eligió algo que a mí no me gusta, a mí no me parece. Ocurre cuando no estoy dispuesto a caminar con toda la grey en algo en lo que no estoy completamente de acuerdo, pero que sé de antemano que no es pecaminoso, que no es pecado, que no es prohibido por la Sagrada Escritura. Hay hinchazón espiritual en las congregaciones, hermanos. Hay orgullo excesivo en los corazones. Ocurre cuando nosotros comenzamos a señalar particular y principalmente las faltas de nuestros hermanos y no somos prontos para observar las propias, para no considerar nuestros propios pecados. Esto ocurre en todo lugar. Ocurre cuando nos ponemos delante de alguien que quiere lo mismo que nosotros. Ocurre cuando nos alegramos en secreto de la caída de nuestro rival. Ocurre cuando nos centramos en nuestra propia reputación. Ocurre cuando tendemos a exagerar nuestros conocimientos o nuestros logros, nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos. Ocurre cuando provocamos o buscamos provocar la manera de que alguien hable de nosotros, hable bien de nosotros. Ocurre cuando no obtenemos el lugar que creemos merecer y nos molestamos por ello. Ocurre en cada una de esas circunstancias. Ocurre cuando usted se molesta porque no se hace o no ha obtenido lo que desea. Niños, eso pasa mucho en sus corazones. ¿Cómo comienzas a comportarte, pequeño, cuando no te compran el dulce que quieres? O cuando no te compran el juguete que deseas. O jóvenes, ¿qué pasa cuando no les compran la marca de ropa que ustedes quieren que se les compre? Hinchazón, una vez más, espiritual. Y es que nuestro Señor Jesucristo es lo que va a explicar. Versículos 8 y 9 dice: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Nuestro Señor Jesucristo, al ver esta actitud pecaminosa, orgullosa, egocéntrica de todos los que se encontraban allí, comienza a señalar y a decir estas palabras en forma de parábola, exhortando a los presentes a no buscar los primeros lugares, es decir, no buscar ese reconocimiento del hombre. Él estaba llamando a esa multitud a no tener un concepto más alto de sí mismo. Proverbios capítulo 25 versículos 6 y 7 lo dice de otra forma. Proverbios 25, 6 y 7 dice: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga: sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. En otras palabras, el principio que está manifestando nuestro Señor Jesucristo en los versículos 8 y 9 es: nunca intentes o hagas de tu objetivo alcanzar un lugar más prominente, sino que debes dejar que sea el Señor quien te coloque en ese lugar si es que a Él le place. Amados hermanos, nuestro propósito en este mundo caído no es buscar siempre obtener un mejor reconocimiento, es buscar ser fieles a lo que Dios nos llama a hacer, en donde nos ha colocado, en donde nos ha puesto, y dejar que sea Él quien, si en su voluntad lo desea, nos vaya llevando a otros sitios de crecimiento, de prosperidad. Pero el error es seguir las corrientes del mundo. Los hombres compiten por un trofeo, ¿cierto? Compiten por un renombre, compiten por algún tipo de reconocimiento. Cristo está exhortando, diciéndonos que eso no es lo que debemos de buscar como cristianos. Que el hombre debe ser fiel en lo que el Señor le ha llamado a hacer.
y dejar que Él se encargue de todo lo demás. Ese es el principio, en primer lugar, que enuncia nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un poco más, eso no es el todo. Versículos 10 y 11, observe lo que dice: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este principio, hermanos, no lo enseñó particularmente para que los que estaban allí, nosotros hoy en día, aprendiéramos reglas de etiqueta y de convivencia. No estaba hablando para que usted y yo sepamos cómo conducirnos en una reunión, aunque se ayudan esos principios. Pero ese no era el objetivo de nuestro Señor Jesucristo. Él no quería simplemente que sus discípulos aprendieran a conducirse en la alta sociedad. No. Esto que está enseñando nuestro Señor Jesucristo es uno de los principios más fundamentales con respecto a la justicia y misericordia de Dios, hermanos. Y hay dos cosas que quiero destacar. En primer lugar, Cristo lo enseñó para revelar lo que habíamos dicho al principio, la raíz del problema que había en el corazón de esos fariseos inmisericordias. El orgullo es un mal que está detrás del corazón de muchos de nosotros. El mundo nos dice que siempre debemos de buscar la prominencia. Dios nos dice que al hacerlo, Él nos hará caer. Dios resiste a los soberbios, dice la palabra, pero da gracia a los humildes. Adán sufrió de este mal y cayó. Antes de Adán, Satanás hizo exactamente lo mismo. No solo Adán y Satanás, pero Nabucodonosor es un claro ejemplo de esta clase de orgullo. El propio David, cuando llevó a cabo aquel censo contrario a la voluntad de Dios, jactándose del poderío de su gran reino, también tropezó con esta clase de condición. De manera que eso es lo primero, pero no lo último ni lo más importante. Lo segundo que nuestro Señor Jesucristo está queriendo destacar aquí fue para mostrar la forma en la que Dios obra su salvación. Y es que esta parábola en realidad, hermanos, en última instancia está expresando una perspectiva del día del juicio final. Yo corté en el versículo 11, pero si continuamos leyendo hasta el versículo 14, en el versículo 14 comienza a hablar de la recompensa en el día de la resurrección de los justos. El contexto que nuestro Señor Jesucristo tiene en mente al señalar estas cosas en el corazón de los fariseos no era simplemente para que estos rectificaran su comportamiento, su conducta y aprendieran a manejarse con mayor misericordia. Era para que entendieran las consecuencias eternas que implica esta clase de orgullo, esta egolatría, este egocentrismo, esta falta de misericordia que no es más que un síntoma de la verdadera enfermedad que hay en el corazón de las almas. Jesús quería poner la perspectiva del juicio final. Ese juicio del que se nos habló en la meditación el día de hoy, que es inevitable. Ese juicio al que usted y yo seremos llamados. Ese día en el que hombres, mujeres, grandes, pequeños, ricos y pobres, todos y cada uno de nosotros seremos convocados para rendir cuentas. Ese día del juicio en el que estaremos todos los que estamos ahorita aquí reunidos. No hay uno solo de los que están aquí presentes que no estará ahí en ese lugar, en aquel día, en ese momento, en ese instante. Usted y yo, crea o no crea, sea creyente o incrédulo, sea simpatizante o no simpatizante con el cristianismo, usted y yo, todos y cada uno de nosotros, seremos llamados a presentarnos delante de este Dios santo, santo, santo. Y este principio que está presentando nuestro Señor Jesucristo tiene implicaciones con respecto a ese día. Porque en aquel día, aquellos que busquen presentarse considerándose dignos
serán completamente humillados. Y es que el anfitrión, el gran anfitrión de aquel día, no será un fariseo, no será un mero gobernante. Es el Dios que te ve. No solo que ve tus actos externos, pero el Dios que conoce el corazón, que conoce los pensamientos, que conoce absolutamente todas las cosas. En ese día, aquellos que consideren ser algo, terminarán evidenciando que no son absolutamente nada. Aquellos que se estuvieron esforzando a través de sus méritos por ganar un lugar en la presencia de Dios, que estuvieron confiando y descansando en su religiosidad externa, en su alto conocimiento intelectual o teológico, aquellos que consideren tener capacidades en sí mismos y suficiente razón como para que el gran anfitrión lo reciba y lo siente a su diestra o a su siniestra, aquellos serán tristemente despertados, manifestando que no son bienvenidos en ese gran banquete. Aquellos comenzarán a ser avergonzados, como ocurre aquí según la parábola de nuestro Señor Jesucristo. Porque creyendo ser algo, se les dirá, apártate de mí. Y entonces con la cabeza gacha tendrán que alejarse de la presencia de Dios al lugar preparado en donde es el lloro y el crujir de dientes. ¿Habrá alguno entre nosotros que tenga esta clase de hidropesía espiritual? ¿Habrá alguno entre nosotros que está poniendo su confianza en sus propias capacidades el día de hoy? ¿Habrá alguno entre nosotros que ha perdido ya la dirección y que cree que va rumbo a la presencia de Dios a causa de su gran religiosidad, a causa de que ora todos los días, a causa de que lee la palabra todos los días? ¿Habrá alguno entre nosotros que considera que es a causa de ser miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara que podrá estar en la presencia de Dios en esos momentos? ¿Acaso ese orgullo, esa hidropesía espiritual se está haciendo evidente porque cada vez estás manifestando menos misericordia para con tu prójimo, para con tu hermano? ¿Acaso hoy tendrás que examinar tus propias actitudes? ¿Cómo te has estado conduciendo en tu relación con tu prójimo? Piensa por un momento, amado hermano, y aquí oro y ruego que sea el Espíritu Santo quien hable al corazón, porque, amados hermanos, cuando esto es una realidad en la vida de alguno de nosotros, somos los últimos en ser capaces de verlo. Vivimos señalando con el dedo a todos los que están a nuestro alrededor y no somos capaces de darnos cuenta. Señalamos el pecado con toda claridad del prójimo, pero no somos capaces de ver que nosotros mismos estamos albergando gran cantidad de pecado en nuestro corazón. La causa es el orgullo, la hinchazón. Creemos que por el lugar que hemos llegado a ocupar en nuestra iglesia local, merecemos el favor de Dios. Creemos que por no ser miembros de una iglesia local, debido a que todas esas iglesias son imperfectas e hipócritas, tenemos un lugar asegurado con el Señor. ¿Cómo está su corazón con respecto al orgullo? Porque una vez más el Señor Jesucristo dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese es el principio clave de todo el texto. Aquel que cree ser algo, estará dejando en evidencia que no es nada. Ahora, usted puede estar pensando en estos momentos, pastor, yo no soy así, la verdad es que gracias a Dios creo que me conduzco en humildad. Al pensar eso, está manifestando hinchazón espiritual. La humildad, amados hermanos, dice J.C. Ryle,
es la reina de las gracias. La humildad fue un rasgo distintivo del carácter de los hombres de Dios de antaño, como Abraham, Moisés, Job. La humildad es una gracia que está al alcance de todo verdadero creyente. Y observe cómo lo expresa J.C. Wright. Él dice, es cierto, no todos los cristianos tenemos el mismo tiempo. No todos los cristianos tenemos la misma capacidad económica. No todos los cristianos tenemos las mismas oportunidades. No todos los cristianos tenemos los mismos dones. Pero todos los cristianos tenemos acceso a la misma clase de humildad. Todo verdadero creyente puede desarrollar la clase de humildad que la palabra de Dios nos pide que desarrollemos. Ahora, ¿cuál es la raíz de esta falta de humildad? En un sentido, ya lo hemos dicho, orgullo, pero quiero ir más al fondo. La raíz que da lugar al orgullo o que da lugar a la humildad, mejor dicho, es el conocimiento correcto. La persona que se conoce a sí misma y su propio corazón cultivará la humildad. La persona que conoce a Dios, a este Dios infinito, majestuoso, santo, crecerá en humildad. La persona que conoce a Cristo y el alto costo de la redención de nuestras almas, será capaz de crecer en humildad y nunca cederá al orgullo. De manera que el orgulloso es un ignorante, podríamos decirlo de otra manera. Un ignorante de la realidad de su condición. Un ignorante de la realidad de quién es el Dios eterno. Un ignorante de quién es Cristo y la obra que llevó a cabo en aquella cruz. Cuando usted y yo, como cristianos, nos dejamos llenar de orgullo, estamos olvidando e ignorando todas estas verdades, hermano. Quizá no intelectualmente, pero sí en la práctica. ¿Quiere usted mortificar su orgullo? Profundice y procure recordar cada una de estas verdades día tras día, porque la ignorancia es el secreto de este orgullo. Y este es el principio que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando el día de hoy a través de este pasaje. Pero un principio que no queda allí, hermanos. Porque siendo honestos, todos y cada uno de nosotros hemos pecado de orgullo. Todos y cada uno de nosotros tenemos en mayor o en menor medida esta clase de hinchazón espiritual. Todos y cada uno de nosotros podemos llegar a estar inflamados de orgullo. Y el asunto no es simplemente tratar por nuestras fuerzas, una vez más, de mortificar esto simplemente, sino de recordar cómo es que es a través de Cristo que tenemos esperanza y perdón de nuestros pecados. A la luz del texto, amados hermanos, Cristo vino y sanó a hombres con diversos tipos de enfermedades y en este caso sanó a este hombre hidrópico, le revolvió la salud física. Pero Él no solamente vino a sanar físicamente, Él vino a proveer la cura de nuestra hidropesía espiritual. Lo paradójico es que lo hizo a través de su vida de humildad. Porque Filipenses nos enseña que siendo Él quien Él es, siendo Él verdadero Dios, de verdadero Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente, humillándose al tomar forma de siervo. Cristo Jesús, nuestro Señor, es quien proporciona la cura, el remedio para nuestro orgullo espiritual por medio de su propio sacrificio en aquella cruz. Sacrificio que evidencia la humildad por excelencia, amados hermanos. ¿Cómo podemos ser sanos entonces de esta tendencia egocéntrica, ególatra y orgullosa a través de Cristo, hermano? Arrepintiéndonos de nuestro pecado, reconociendo y confesando que hay orgullo y mucho en nuestros corazones y que a menudo actuamos por causa de este. Pero trayendo y dando gloria y alabanza a nuestro Dios, porque es Él quien en aquella cruz sufrió el juicio que nosotros merecemos sufrir,
el castigo que nosotros merecemos recibir, mostrando la humildad por excelencia para darnos salvación y perdón de nuestros pecados. Sí, amigo, la solución no es que trates de cultivar la humildad por tus propias fuerzas. El remedio de la palabra es que reconozcas y confieses tu orgullo, y eso ya de por sí es sumamente difícil. Que alguien reconozca, ciertamente soy orgulloso, pero lo haga con sinceridad, es una obra del Espíritu. Porque aún los orgullosos que dicen reconocer su orgullo, a menudo simplemente lo están haciendo para ganar reputación. Oh, pero cuando es el Espíritu quien está obrando, ese orgullo verdadera y genuinamente es quebrantado. Sobre todo cuando somos llevados a considerar la abundante gracia que en Cristo Jesús se nos ofrece. Cuando el eterno Logos, el eterno Dios, tomó carne y sufrió el calvario que usted y yo merecemos sufrir, para que nuestra deuda sea perfecta y completamente cancelada. Amados hermanos, que el Señor use su palabra para llevarnos a examinar nuestros propios corazones y que a la luz del síntoma presentado el día de hoy, la falta de práctica de misericordia, podamos ir más al fondo de nuestro corazón y consideremos, ¿será que hay hinchazón en mi propia alma? ¿Será que hay orgullo y egolatría, egocentrismo en mi propio corazón? ¿Será que esa es la causa por la que he estado actuando de esta manera inmisericordia y farisaica? Y que por la obra del Espíritu pueda ser llevado al arrepentimiento, recordando que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay perdón para nuestros pecados. Y amigo, lo mismo te digo a ti. El orgullo ciega tus ojos. A menudo algo que estorba a las personas es cuando su prójimo, sea cónyuge, padre, hijos, son cristianos y los ven a veces pecar. Ellos comienzan a señalar las faltas de los que están allegados. Quizá es tu caso. Y esa es la excusa perfecta para decir, es igual que yo. Una vez más, de lo que no te estás dando cuenta es de tu propia hidropesía espiritual, que has sido cegado y que eres incapaz de ver que en tu propio corazón hay un cúmulo de iniquidad que te va a llevar a la condenación de tu alma, a menos que te arrepientas y vayas a Cristo buscando esa sanidad del alma como la que le proveyó a este hombre. Que su Espíritu hable y obre en nuestros corazones el día de hoy a través de su palabra, hermanos. Oremos al Señor.